Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy José María Gomariz Lleña y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En el episodio de hoy te voy a presentar un proyecto que recién arranca en un colegio público, concretamente de la localidad de Castro del Río, Córdoba. Este podcast se llama Onda Caravaca. Surge por la necesidad de desarrollar la expresión oral de nuestro alumnado. En este sentido, los docentes de este colegio nos reunimos y vimos la potencialidad que tenía un podcast para trabajar precisamente esta característica del aprendizaje del alumnado. Y nos pusimos manos a la obra. La primera cuestión era básica, plantearse un podcast sobre qué o para qué. Es por ello que establecimos una serie de sesiones para dotar de un contenido que sea lógico, atractivo y que el alumno o alumna vea que tiene sentido. No tiene sentido hacer grabaciones sin ton ni son sobre temas que no son atractivos, que no le encuentran lógica o que no tienen cierto orden para el alumnado. Algunas de las sesiones así de cabeza que recuerdo pues va sobre la información meteorológica, sobre reportajes y noticias de la propia localidad, sesión de recomendación de cultura, ya sea música, ya sea película, sesión de deporte y hábitos de vida saludable, en fin, muy parecido a un programa de radio. Una vez que tenemos el contenido, que sabemos lo que queremos hacer, la siguiente cuestión era cómo planteamos nosotros o cómo presentamos nosotros esto a la comunidad educativa. Es verdad que el fondo es lo más importante, pero las formas también dicen mucho de un podcast. Ayudan a que el alumno le vea sentido, lo vea lógico y le resulte simplemente atractivo. Nosotros dedicamos un site de Google expresamente para el podcast. Definimos un icono, definimos los colores, es decir, la marca de nuestro podcast. Y a partir de ahí, pues ya simplemente nos queda, una vez programada la actividad, empezar a grabar. Es cierto que este episodio piloto que hemos grabado no versa sobre los contenidos que hemos establecido, porque es verdad que tenemos unas sesiones establecidas, pero eso no quiere decir que se graben otros episodios especiales, entre medias o los que se estimen necesarios. El establecer las sesiones era simplemente para que a los compañeros o compañeras no les costara trabajo elaborar un podcast. Supiesen básicamente lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. Cabe otra pregunta y es, bueno, ¿y esto cómo se traslada al aula? Mediante Classroom, utilizando los documentos de Google, pusimos un guión colaborativo y ese guión colaborativo, pues los alumnos se iban encargando de rellenar cada uno la sesión que estaba asignada. Y el maestro o maestra, en este caso, lo corregiría. Una vez que ya tenemos el guión finalizado del podcast, pues el trabajo está hecho. Tenemos la página web, tenemos el podcast, simplemente hay que grabarlo y empezar a disfrutar. Otro de los aspectos que quizás es importante hablar es de qué medios disponéis en el colegio. Nosotros este año, como parte del proyecto, nos hemos hecho con una mesa de mezclas pequeñita, una Behringer y también dos micros, que son unos Samsung 2QU, además de, por supuesto, unos auriculares. Cierto es que las condiciones acústicas del colegio algunas veces no son las más idóneas, pero para grabar un podcast con cierta calidad y un audio que se pueda entender y se puedan reconocer a los alumnos, sobradamente. Lo último que me gustaría resaltar es que es verdad que el podcast, como otras muchas herramientas de tecnología, es algo muy potente, pero las herramientas siempre deben de estar en base a la metodología. Y esto es, tenemos una idea, que la prioritaria es desarrollar la expresión oral. Y para ello, una herramienta, el podcast, pero no a la inversa. Siempre la metodología, en este caso, delante de las herramientas. Es cierto que la educación, al igual que la sociedad, en los últimos tiempos está cambiando de una manera muy acelerada. Y esto implica que tenemos que evitar que los alumnos sigan siendo consumidores de contenido para que se conviertan en verdaderos productores de contenidos. Porque algo que tú haces, lo aprendes y lo haces mucho mejor. El podcast no solo es por la expresión oral, nos ayuda a organizarnos porque hay que elaborar ciertos pasos, primero el guión, luego la grabación, luego la edición, nos ayuda a la colaboración entre unos alumnos y otros, se van ayudando.
Como podéis ver, es una actividad súper completa que yo recomiendo a todos los colegios que poco a poco vayan dando pasos. Pues hasta aquí nuestro proyecto y ahora me despido y regreso al sitio donde tú estás ahora mismo, al otro lado del micrófono.